Hay lugares que, aunque estén hechos para curar, terminan cargando con un peso que va más allá de lo físico. El Hospital Nacional de Itauguá, uno de los centros médicos más grandes y antiguos del Paraguay, es uno de ellos, ubicado a las afueras de Asunción, rodeado de rutas polvorientas y silencio rural. Este hospital ha sido testigo de miles de historias, nacimientos que se celebraron con lágrimas de alegría y despedidas que se dieron sin siquiera un suspiro. Es un monstruo de concreto y pasillos infinitos, con alas nuevas que se mezclan con zonas viejas, oscuras, donde el tiempo parece haberse detenido. Ahí, donde la pintura se descascara y los tubos fluorescentes zumban sin descanso, es donde ocurren las cosas que nadie quiere contar en voz alta. Muchos lo niegan. Otros prefieren callar. Pero quienes trabajan en las madrugadas, quienes velan a un ser querido o simplemente caminan solos por sus corredores, saben que hay algo más, porque entre las paredes del Hospital Nacional de Itauguá, no todos los pacientes se van, algunos, simplemente, se quedan. Nunca fui una persona supersticiosa. Crecí en el campo, con abuelas que hablaban de aparecidos, de luces malas, de almas en pena. Las escuchaba con respeto, pero sin creer del todo. Cuando entré a trabajar como enfermero en el Hospital Nacional de Itauguá, creí que la muerte iba a ser algo con lo que aprendería a convivir. Sabía que la iba a ver de cerca, sabía que el dolor iba a estar presente todos los días. Pero jamás pensé que iba a cruzarme con algo que no pudiera explicar. Mi turno era el de la noche. Siempre lo preferí. Menos movimiento, menos visitas, más silencio. Pero en este hospital, el silencio no siempre es algo bueno. Me tocó cubrir un sector del segundo piso, en el bloque antiguo. Ese ala tiene una energía distinta. No me refiero a algo místico. Es algo que se percibe en la piel. El aire es más denso, la luz es más tenue, los ruidos se apagan apenas salen. Las baldosas crujen aunque no haya peso encima, y el olor a cloro no tapa del todo ese aroma viejo, como a cosas guardadas por años. Esa noche fue tranquila. Lo recuerdo bien porque hacía frío y estaba especialmente despejado. Los pacientes dormían, casi todos eran postoperatorios. El pasillo estaba iluminado por esas luces fluorescentes que titilan apenas, como si también tuvieran sueño. A las 2:55 salía a hacer la ronda. No llevaba mucho más que mi carpeta de registro, el estetoscopio al cuello y una linterna por si alguna luz fallaba. Caminé despacio, repasando mentalmente cada paciente, cada observación. Todo estaba en orden, hasta que llegué al pasillo del fondo. Ese pasillo es largo, angosto, sin ventanas, con una sola puerta al final que lleva a una sala que casi no se usa. Ya desde lejos noté que el aire ahí era diferente. No era un frío común. Era seco, profundo, como si el cuerpo lo sintiera antes que la mente. Mi respiración se volvió pesada. Mis pasos, más lentos. A mitad de pasillo, la vi, estaba de espaldas. Cabello oscuro, largo, desordenado. Una bata blanca de hospital le cubría todo el cuerpo. Los brazos colgaban a los costados, sin movimiento. No emitía sonido. No se balanceaba como lo haría cualquier persona de pie durante mucho tiempo. Era estática. Completamente inmóvil. Me detuve. Lo primero que pensé fue que era una paciente desorientada. No sería la primera vez. Di un paso. Otro. Y algo en mi interior empezó a incomodarse. No podía decir qué era exactamente, pero me invadió una sensación que jamás había tenido en una guardia. El cuerpo entero me gritaba que no avanzara. Aún así, lo hice. Llegué hasta estar a pocos metros. Intenté observar mejor, pero no se movía. Ni un respiro, ni un pestañeo. Nada. Levanté apenas la linterna y en ese segundo desapareció. No caminó. No giró. No se desvaneció lentamente. Simplemente dejó de estar ahí. Como si nunca hubiera estado. Me quedé quieto, paralizado, el corazón latiendo con una fuerza que casi podía escuchar. No fui valiente. No avancé. Di media vuelta y caminé rápido de regreso. No corrí, pero estuve cerca. Al volver a la estación de enfermería, me senté sin decir una palabra. Las manos me temblaban levemente, lo justo como para que solo yo lo notara. Respiraba por la boca.
Me sentía ridículo, pero también invadido por una certeza nueva. Había visto algo que no debía estar ahí. Pasaron días antes de que alguien dijera algo. Una compañera, con más años en el hospital que yo, me observó en silencio y, sin necesidad de preguntas, dejó caer un comentario que me dejó helado: no sos el primero y no vas a ser el último. Así me enteré de la historia de María Soledad, una joven que llegó atropellada, sin documentos, sin familiares. Murió sola, sin nombre real, sin rituales, sin nadie que la llorara. Desde entonces, muchos la han visto. Siempre de espaldas. Siempre en los pasillos del bloque viejo. Aparece entre las 2:30 y las 3:15, como si repitiera un patrón invisible. Algunos dicen que busca su nombre. Otros, que aún cree estar esperando ser atendida. Nadie lo sabe, lo que sí sé es que yo la vi. Y desde esa noche, no volví a caminar solo por ese pasillo a oscuras. Aunque nunca volví a encontrarme con ella, a veces, mientras reviso fichas o camino por las salas, el ambiente cambia sin razón. El aire se enfría. Las luces bajan apenas su intensidad. Y entonces, vuelvo a sentirlo. Esa presencia muda, lejana, pero constante. Sé que sigue ahí, y sé que, tarde o temprano, alguien más la va a ver. Estuve internado 5 noches en el Hospital Nacional de Itauguá. 5 noches que me parecieron mucho más largas de lo que deberían haber sido. Me ingresaron por una infección pulmonar. No era algo grave, pero sí lo bastante molesto como para necesitar antibióticos por vía intravenosa y control constante. Llegué una tarde de lunes. El hospital estaba lleno. Me asignaron una cama en una sala compartida, en el segundo piso del ala antigua. No me quejé. En ese momento solo quería descansar y mejorar. Los primeros días pasaron sin mayores contratiempos. Estaba débil, con fiebre intermitente, y casi no salía de la cama. Mi compañero de habitación era un señor mayor, muy callado. Apenas cruzamos un par de palabras. El segundo día, lo dieron de alta, y desde entonces me quedé solo. Al principio lo agradecí. Sin otro paciente, el ambiente se volvió más tranquilo. Pero la noche caía temprano en ese piso, y no tardé en notar lo pesado que se volvía el aire cuando apagaban las luces principales. Me daban una lámpara de noche, esas pequeñas pegadas a la pared, con luz amarilla débil. Desde la cama, veía la puerta entreabierta y el reflejo de las luces blancas del pasillo. Todo parecía en calma. La primera vez que lo escuché fue la tercera noche. Me había despertado sin motivo, alrededor de las 2 de la madrugada. No había ningún ruido más allá del tic-tac del reloj de pared. Era un silencio absoluto, raro incluso para un hospital. Cerré los ojos e intenté volver a dormirme. Fue ahí cuando llegó un sonido leve, como un gemido apagado, muy lejos. Pensé que venía del pasillo. Era un lamento. No gritos, no palabras claras. Era un llanto largo, contenido, como de alguien que sufría por dentro, pero ya sin fuerzas para gritar. Al principio creí que era otro paciente. Es un hospital, después de todo. Gente muere ahí. Gente sufre. Pero el sonido no se detenía. No se alejaba. Se movía. A veces parecía venir de la izquierda, otras veces desde el techo. Era como si viajara por dentro de las paredes, arrastrándose entre las grietas. Esa noche no dormí más. No hice nada. No me levanté. No llamé a nadie. Solo me quedé ahí, completamente quieto, sintiendo como algo invisible me pasaba al lado. A la mañana siguiente lo comenté, con tono casual, como si no me hubiera afectado. La enfermera me miró por apenas un segundo, sin decir nada, y siguió anotando en la carpeta. Como si no hubiera escuchado. Como si fuera algo normal. Esa indiferencia fue más inquietante que el sonido. La cuarta noche fue peor, me costó dormir. Estaba tenso. Esperando. Y otra vez, cerca de las 2:30, comenzaron los lamentos. Esta vez más intensos. No era un solo quejido. Eran varios. Intermitentes, irregulares, como si fueran respiraciones mezcladas con suspiros de angustia. Lo que más me perturbó fue que no eran iguales.
Unos sonaban más agudos, otros más graves. Como si no fuera una sola persona, sino varias. Los escuchaba moverse. No caminando, no con pasos, sino como si flotaran, cambiando de lugar sin dejar rastro. En un momento, uno de los lamentos se detuvo frente a mi puerta. No golpeó. No la empujó. Pero lo sentí. El aire se enfrió de golpe, como si me hubieran envuelto en hielo. Mi piel se erizó. Sentí un leve zumbido en los oídos. No abrí los ojos. Algo dentro de mí sabía que no debía mirar. Ese fue el momento en que sentí miedo de verdad. No el miedo racional, de enfermar, de morir. Era otra cosa. Era la certeza de que no estaba solo, de que algo más se arrastraba en esa parte del hospital, en esa hora maldita, cuando todo se calla. A la mañana siguiente no dije nada. Empecé a fingir mejor. Cuando los enfermeros pasaban, sonreía. Cuando los médicos preguntaban, decía que me sentía mejor. Solo quería irme. No quería pasar una noche más ahí. La última noche fue distinta. No por el sonido, sino por mi reacción. Ya no me asustó. Me resigné. Escuché los lamentos como quien escucha lluvia caer en la madrugada, inevitable, persistente, triste. Esa vez me permití pensar que, quizás, eso no iba a terminar nunca. Que había algo atrapado en ese edificio. O muchas cosas. Que no todos los que entran al hospital logran irse del todo. Al día siguiente, me dieron el alta. Mientras esperaba que me vinieran a buscar, un camillero me cruzó en el ascensor. Me preguntó de qué sala venía. Se lo dije. Me miró, bajó la voz y dijo, el piso de los que lloran. No agregó más. No hizo falta, hoy estoy sano. Volví a mi vida normal. Trabajo, camino, duermo. Pero hay noches, muy en silencio, donde los lamentos me vienen a la memoria. No los escucho, pero lo siento. Y a veces me convenzo de que no fui yo el que los escuchó. Fue el hospital. Fue él quien quiso que yo supiera que todavía hay voces allá adentro. Voces que no descansan. Voces que nadie quiere oír. Trabajo como guardia de seguridad en el Hospital Nacional de Itauguá. Mi turno es el de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. En el papel, es un trabajo tranquilo. No hay mucho que hacer más allá de recorrer los pasillos, chequear que todo esté en orden y dar el toque de sirena cada vez que algún personal o visitante se quede más allá de la hora permitida. En un hospital, la mayoría de la gente está en camas, conectada a máquinas, y los visitantes no se atreverían a molestar. Así que la rutina suele ser monótona, casi aburrida. Sin embargo, desde que comencé a trabajar aquí, algo me ha inquietado, y es el silencio de las noches. No es el silencio común de la noche, no. Es algo más espeso. Como si la quietud misma estuviera vigilando. La primera vez que escuché hablar sobre lo raro que ocurre en este hospital fue durante mi primera semana. Un compañero, más veterano que yo, me dijo con un tono serio, en las noches, las cámaras graban cosas que no deberían estar allí. Solo que nunca nadie habla de eso, y no quiero que tú seas el primero en hacerlo. Yo, por supuesto, lo tomé como una broma. Las historias de hospitales y lo paranormal nunca me interesaron. De hecho, me hacían reír. Nada que no se pudiera explicar, pensaba yo. Sin embargo, la primera grabación que vi me hizo fruncir el ceño. Era una madrugada, alrededor de las 3 de la mañana. Me encontraba revisando las grabaciones en las cámaras de seguridad, un procedimiento rutinario, cuando algo me llamó la atención en una de las imágenes. En el pasillo más alejado del segundo piso, una figura apareció brevemente en la pantalla. Estaba de espaldas, con una bata blanca. No se movía, simplemente estaba allí, parada, inmóvil, justo en medio del pasillo. Pero lo más extraño de todo fue que la imagen parpadeó. No de una forma normal, como cuando la señal de la cámara se interrumpe momentáneamente. Fue más como un parpadeo en el tiempo. Estaba allí en un segundo, y en el siguiente había desaparecido. No hubo movimientos, no hubo pasos. Solo un parpadeo. La grabación siguió mostrando el pasillo vacío.
ni una sombra más. La figura desapareció sin dejar rastro. Me quedé mirando la pantalla, completamente confundido. La grabación estaba intacta. No era un mal funcionamiento. Pero no tenía sentido. ¿Un fantasma? No, eso no. Lo descarté de inmediato. Quizás una broma de algún compañero, quizás alguien se había colado. Pero, en mi cabeza, algo seguía dando vueltas. No podía dejar de pensar en esa figura. ¿Por qué desapareció? Y lo más inquietante, porque no había rastro de pasos o movimiento. El resto de la noche, traté de ignorar el incidente. A la mañana siguiente, hablé con el supervisor. Me miró como si fuera un novato y me dijo, sin rodeos, esto pasa más de lo que te imaginas. Algunas grabaciones te dan miedo, otras te dejan pensando. No te preocupes por eso, solo sigue con tu trabajo. El tono con el que lo dijo me dejó con la sensación de que ya estaba acostumbrado a algo que no lograba entender. Las noches siguientes fueron normales, o al menos lo parecían, pero, conforme pasaban los días, las grabaciones empezaron a mostrar más cosas extrañas. En una ocasión, en un pasillo que normalmente estaba vacío, escuché un sonido bajo, como un murmullo. Fui directo a las cámaras, con la esperanza de ver algo que lo justificara. Vi a una figura, flotando casi, deslizándose por el pasillo. No se veía claramente, pero la forma de la figura era inconfundible, una bata blanca, como si de algún modo estuviera levitando. No tocaba el suelo. La grabación duró unos pocos segundos, lo suficiente como para hacerme sentir incómodo. El sonido era apagado, como si viniera de muy lejos, pero lo vi en la grabación. No pude ver una cara, pero la silueta era lo suficientemente clara. No podía ser un truco. Empecé a sentir miedo. No miedo a lo paranormal, sino miedo a lo que no estaba entendiendo. ¿Por qué nunca se veían las personas que aparecían? Los movimientos eran tan etéreos, tan indescifrables, que ni siquiera el ojo entrenado podía captar los detalles. Algo estaba ocurriendo ahí, algo que yo, como simple guardia, no podía explicar. Decidí empezar a guardar esas grabaciones, sin que nadie lo supiera. Lo que vi, lo que escuché, no podía contárselo a nadie. ¿Qué pensaría la gente si les hablaba de figuras flotantes, de personas que se desvanecen? No. Lo guardé para mí, como una especie de secreto privado, como si en algún punto pudiera encontrarle sentido, pero lo que más me asustaba era lo que empezaba a suceder después de ver esas grabaciones. Sentía que algo se acercaba. Algo que no estaba contenido en las imágenes. Algo que rondaba entre los cables, en los pasillos vacíos, que se movía con la misma calma con la que las cámaras registraban lo que no debía estar allí. Una noche, decidí quedarme a ver más grabaciones, en busca de alguna pista, alguna respuesta que pudiera darme algo concreto. Y fue esa noche cuando la grabación lo dejó claro. En la pantalla de la cámara del segundo piso, un cuerpo deambulaba lentamente por el pasillo. Era la misma figura de siempre, de espaldas, en bata blanca. Pero esta vez, la grabación no solo mostraba a la figura. Captó un sonido, era un murmullo, un lamento bajo, como si alguien estuviera intentando hablar. No era un ruido natural. No era el sonido de un ventilador o una fuga de agua. Era algo diferente. Algo extraño. Me quedé congelado, viendo esa grabación. De repente, en un parpadeo, la figura se giró hacia la cámara. La imagen se congeló. No era una cara humana. Había algo diferente. Como un rostro distorsionado, sin ojos, sin boca. Solo una masa pálida que se veía invadir la imagen. Cerré los ojos. No podía seguir viéndolo. Pero ya era tarde. Mi mente ya estaba marcada por esa visión. A partir de esa noche, dejé de ver las grabaciones. O, al menos, traté de evitarlo. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo allí. El hospital estaba vivo, no solo con sus pacientes, sino con algo más. Algo que se estaba comunicando de una forma que no podía entender. Cada vez que paso por los pasillos vacíos, por esas cámaras que grabaron lo que no debería estar ahí, me pregunto, ¿qué más ha quedado atrapado en esas grabaciones? ¿Y quién sigue vigilando desde la oscuridad?